Imagínate esto, llevas 2 días desarrollando una funcionalidad, la probaste 1000 veces, todo corre perfecto en tu computadora, la subes al repositorio, le avisas a tu equipo y alguien te escribe por email, oye, a mí no me funciona. Y empieza el caos. Abren un hilo de mensajes, compartes tu versión de Node, compartes la versión de Python, revisas las variables de entorno. Una hora después siguen sin encontrar el problema. Al final, resulta que tu compañero tiene una versión diferente de una librería que ni siquiera sabían que importaba. Horas y horas de trabajo perdidas, energía quemada y el cliente aún esperando. Este es uno de los mayores problemas dentro de la industria del software y este problema tiene nombre, se llama Works on my machine o lo mismo que significa en mi máquina sí funciona. Y es uno de los problemas más frustrantes, más comunes y más costosos en el desarrollo de software moderno. Así que hoy vamos a hablar de la herramienta que vino a matar ese problema de raíz. Y sí, estoy hablando de Docker. En la clase del día de hoy únicamente vamos a tomar la teoría. En las siguientes clases vamos a poner en práctica todo lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Primero necesitamos entender cómo funciona Docker, qué problema resuelve Docker, en qué se diferencia de lo que ya existía, por qué hoy es prácticamente imposible trabajar en una tecnología sin cruzarte con Docker. Así que sin más, te doy la bienvenida a este curso de Docker donde podrás aprender todo lo necesario para tener un nivel avanzado en Docker. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al curso de Docker. Si estás aquí es porque seguramente ya te ha pasado algo como que vas, haces tu código, todo funciona perfecto en tu computadora hasta que lo subes a producción y de la nada todo deja de funcionar. Bueno, pues no te angusties más porque Docker viene justamente a salvarte de este problema. En este curso vamos a aprender Docker desde cero. Únicamente en la clase del día de hoy te voy a dar una teoría que a mí me gustaría que tú sepas en el futuro para poder explicar a tus otros compañeros cómo funciona Docker, porque puede ser algo interesante incluso para cualquier persona. Si tal vez no deseas tomar esta teoría, pues justamente el día de mañana voy a estar subiendo la clase número 2 de este curso donde nos vamos a ir directamente a lo práctico, a lo que realmente vas a utilizar en tu día a día con Docker. La idea es que poco a poco puedas crear tus propios contenedores, entender qué está pasando por detrás y sobre todo dejar de sufrir con el clásico en mi máquina sí funciona. Así que nada, ponte cómodo y vamos a darle. En la clase del día de hoy vamos a ver el detrás de Docker, Docker desde cero. ¿Por qué domina la industria Docker? Y es por eso es que quiero que entiendan primero el por qué antes del cómo. Antes de hablar de Docker, principalmente necesitamos hablar del problema que vino a resolver. El desarrollo de software siempre ha tenido un enemigo silencioso, el cual es los entornos inconsistentes. ¿Qué significa esto? Significa que tu aplicación no vive sola, necesita un lenguaje de programación en cierta versión. Por ejemplo, pongámoslo como en el ejemplo que está aquí. Esta computadora, el cual simula ser tu computadora, se encuentra en un entorno con el sistema operativo macOS y con Python 3.11. Todo corre perfecto hasta que nos damos cuenta que la computadora de tu compañero de trabajo utiliza Windows con Python 3.8 y el estado actual que nos da es que no funciona porque hay librerías que no coinciden. Y lo peor del mundo, cuando subimos todo a producción nos damos cuenta que el entorno es un Ubuntu del 2005 con Python 3.9 y simplemente falla completamente. Es decir que con este enemigo silencioso que tenemos nosotros los desarrolladores de software, que son los entornos inconsistentes, terminamos perdiendo horas y horas de trabajo resolviendo conflictos de versiones que no tienen nada que ver con nuestro código. Y este problema no es de hoy, lleva décadas y décadas haciendo sufrir equipos enteros de desarrollo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? La primera respuesta que tuvo la industria fueron, obviamente, las máquinas virtuales. Así que vamos a hablar de ello. Esta es una falsa solución. ¿Por qué digo falsa? Porque sí, si bien una máquina virtual es exactamente lo que suena, una computadora simulada dentro de tu computadora real, ya que toma recursos de tu computadora, recursos como la CPU, recursos como la RAM, recursos como el disco duro y emula un sistema operativo completo encima. ¿Esto resuelve el problema de entornos? Sí, obviamente, pero cada developer puede tener la misma máquina virtual con la misma configuración. Suena a un sueño, pero esto todo lo contrario, ya que tiene un costo enorme. Cada máquina virtual carga un sistema operativo entero,
hablamos de gigabytes de espacio, hablamos de minutos para arrancar y una cantidad de RAM enorme. Si necesitas, por ejemplo, correr 10 servicios en tu laptop para el desarrollo local con máquinas virtuales, esto hasta el día de hoy incluso sería casi imposible. Aquí es donde entra Docker. Una idea completamente distinta. En lugar de virtualizar toda una máquina entera dentro de tu computadora, lo que hace Docker es virtualizar a nivel de sistema operativo. Utiliza contenedores que comparten el kernel, es decir, el núcleo del sistema operativo de tu computador. Solo empaquetan lo que la aplicación realmente necesita, sus librerías, su runtime, su configuración, etc. Y el resultado es simplemente increíble. Mientras que levantar una máquina virtual puede tomar entre 2 y 5 minutos y consumir 2 GB o más de RAM, un contenedor de Docker arranca en menos de un segundo y usa entre 10 a 50 megabytes dependiendo de la imagen que tú cargues. ¿Qué significa esto en la práctica? Que puedes correr fácilmente 20, 30 o hasta 50 contenedores en tu laptop sin que explote. Obviamente esto dependiendo de cada computador. Que tu entorno de desarrollo es idéntico al de producción, muy fácil. Puedes configurarlo en un archivo, compartirlo a tus colegas, compañeros de trabajo o amigos, los cuales simplemente tienen que descargar tu proyecto y ejecutar un solo comando y como por obra de arte de magia tienen exactamente lo que tú tienes en tu computador. Una analogía que a mí me gusta mucho es la analogía del inmueble. Imagina que las máquinas virtuales son como comprar una casa entera para guardar un solo mueble. Escucha como algo ilógico, ¿no? Imaginemos, tenemos toda esta casa entera para nosotros solo, para simplemente ocuparlo con un mueble. Suena un gasto innecesario, obviamente. Docker sería como usar una caja de mudanza estandarizada. Es ligera, es portable y el contenido llega idéntico sin importar el camión que lo transporte. Como pueden ver aquí en esta imagen, el contenedor sería tal cual como está aquí. Es literalmente un contenedor que lleva única y necesariamente lo que se necesita. Aquí vemos que un espacio muy cerrado da lo que sería nuestro mueble, que sería algo mucho más lógico. Esto es lo que logra Docker con nuestros proyectos. Aquí podemos ver más detalladamente lo que les estaba comentando, que lo que hace Docker es compartir el kernel de tu computadora y emular dentro de un solo contenedor que no ocupa nada más ni nada menos que lo que necesita, tal vez librerías con lo necesario para ejecutar tu proyecto. Aquí podemos ver una pequeña matriz de diagnóstico donde se muestra el salto de rendimiento en comparación de una máquina virtual y Docker. Como ya les había comentado, el tiempo de arranque es extremadamente masivo a comparación. El consumo de memoria igualmente es enorme y la arquitectura es completamente diferente. La escalabilidad local obviamente es mejor, mucho mejor. Se puede tener hasta más de 20 instancias en simultáneo corriendo en tu computadora sin que ni se inmute tu computadora. Entonces esto es mucho mejor para el desarrollo local. Ahora que entendemos el problema y la solución conceptual, ¿de dónde viene Docker? ¿De dónde se creó? ¿Cómo fue creándose Docker? Obviamente, Docker no cayó del cielo. La tecnología de contenedores en Linux ya existía desde antes, con herramientas como LXC, pero era algo muy complejo, muy difícil de usar y estaba lejos del alcance del desarrollador promedio. En 2008, un ingeniero francés llamado Solomon Ikes creó y fundó una empresa llamada .cloud, una plataforma como servicio que usaba contenedores por debajo para soportar múltiples lenguajes. Varios desarrolladores que usaban .cloud empezaron a preguntarse, ¿cómo es que hacen esto? ¿Cómo puedo tener esta tecnología sola? Es ahí donde el 15 de marzo de 2013, Solomon Ikes se subió a un escenario en la PyCon, en una conferencia de Python en Santa Clara, y dio una charla relámpago de apenas 5 minutos. No había grandes anuncios previos. Solo 40 personas fuera de .cloud habían visto Docker antes de ese momento. En esa charla dijo algo muy simple: mandar código al servidor es difícil. Y ¡pum! Presentó Docker como la solución. Lo que pasó después fue totalmente explosivo. En pocas semanas el código ya estaba en GitHub, la prensa lo cubrió masivamente y en menos de un año prácticamente toda la industria estaba hablando de Docker. Red Hat se alió con ellos en 2013. Microsoft, históricamente, que siempre ha sido enemigo de Linux, agregó soporte nativo en 2016. Google reveló que ya corría hasta 2.000 millones de contenedores por semana con su propia tecnología derivada. En menos de un año, Docker pasó literalmente de 40 usuarios a transformar la infraestructura global del Internet. Muy bien. Ya que tenemos todo el contexto de lo que es Docker y lo que vino a resolver, ahora necesitamos dominar 3 conceptos claves que van a aparecer en todas las clases siguientes, las cuales son la imagen, el contenedor y Docker Engine. A mí me gusta llamarlos de la siguiente manera. Analógicamente, la imagen me gusta llamarle la receta, el contenedor la ejecución
y Docker Engine, lógicamente, el motor. Primeramente, la imagen. La imagen en Docker es un archivo de solo lectura que contiene todo lo que tu aplicación necesita para correr. Contiene el sistema de archivos base, las dependencias, el código, los comandos de inicio, etc. Es un archivo que es inmutable, es decir, que no cambia. Puedes compartirla, descargarla, subirla a un repositorio. Piénsala como la plantilla o el plano de tu contenedor. El contenedor. Literalmente, el contenedor es únicamente la imagen en ejecución. Cuando tomas una imagen y la arrancas, se crea un contenedor. Es el proceso vivo, el entorno activo. Puedes tener múltiples contenedores corriendo desde la misma imagen al mismo tiempo. Y como tercero tenemos Docker Engine y Docker Hub. Docker Engine es el motor de Docker. Es el servicio que corre en tu sistema y hace posible todo esto. Gestiona la creación, ejecución y comunicación de los contenedores. Es el intermediario entre tus comandos y el kernel de Linux. Y aquí, ¿qué es Docker Hub? Este es un cuarto elemento que vamos a ver más adelante, pero que vale la pena mencionar ahora. Docker Hub es el registro central o algo así como un GitHub, pero de imágenes de Docker. Aquí podrás encontrar imágenes oficiales de Node, Python, Nginx, PostgreSQL, MariaDB, entre miles más, listas para usarlas con un solo comando. Muy bien, hasta este punto sabemos mucho más de Docker, pero ¿y en la vida real dónde aparece Docker? En el desarrollo local, en vez de instalar Node, Postgres y Redis en tu máquina, con todos sus conflictos de versiones, defines todo en un archivo y cualquier persona en tu equipo tiene el entorno listo en solamente minutos. En las pruebas automáticas o integración continua, cada vez que haces un push en GitHub, los tests corren dentro de un contenedor de Docker, garantizando que el entorno de pruebas es siempre el mismo. En microservicios, en este caso empresas como Rappi, Nubank o Mercado Libre, tienen cientos de servicios independientes, servicios como usuarios, pagos, notificaciones, logística, entre muchos más, cada uno con su propio contenedor. Se pueden escalar, actualizar y reiniciar de forma independiente sin afectar al resto. Y por último, en la producción en la nube, tecnologías como AWS, Google Cloud y Azure, todos tienen servicios nativos para correr contenedores Docker a escala masiva, y el contenedor que probaste en tu laptop llega exactamente al servidor en producción. Según una encuesta de Stack Overflow del año 2023, hasta el 54% de los desarrolladores profesionales utilizan Docker regularmente, y en empresas con más de 100 empleados, esta cifra sube al 78%. Docker no es moda, es una infraestructura. Bueno, si llegaste hasta este punto del video, espero que te sientas muy orgulloso por ti, porque quiero que sepas que ahora sabes un poco más de Docker, y esto es lo que a mí me interesa, que vayas nutriéndote y aprendiendo mucho más de cómo funciona Docker y cómo te puede facilitar la vida. Recapitulando lo que vimos en la clase del día de hoy, el problema eran los entornos inconsistentes, la famosa frase de en mi máquina sí funciona, a mí sí me vale. Docker lo viene a resolver empaquetando las aplicaciones en contenedores ligeros que comparten el kernel, superando a las máquinas virtuales. Y por último, vimos lo más importante, que es la triada de Docker, lo cual es lo que vas a ver todos los días de aquí en adelante cuando uses Docker, lo que son las imágenes, los contenedores, el motor. Y bueno, sin más dilación, quiero que sepas que en el próximo episodio o en la próxima clase vamos a instalar Docker, vamos a correr nuestro primer contenedor, vamos a pasar de la teoría a la práctica en menos de 5 minutos. Así que espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Te espero el día de mañana con la instalación de Docker y tu primer comando en Docker.